Bueno, en este caso vamos a iniciar con temas incluidos en los patrones de diseño y trataremos sobre contenido y gestos. El primer tema a tratar es el calendario de eventos. ¿Cuál es el problema? La presentación de eventos de un interés de un periodo de tiempo determinado. La solución es presentar los eventos en un modelo que resuma en fecha y hora. Ahora, los usos que puede tener esto es cuando se necesita que los usuarios naveguen entre elementos de tiempo determinados. No se puede usar si no hay raíz en un periodo de tiempo. O sea, ¿qué podría decirse de esto? Que tal vez para un registro de calificaciones, un registro de entregas sí sirve, pero para un sitio de recetas de cocina, por ejemplo, como tal, la fecha no es 100% necesaria. Lo que se necesita es la valoración que se tenga de la receta. En este caso, en la plataforma Moodle se maneja un calendario con bloques definidos por su día y hora de entrega. Ahora, la vista adaptable. ¿Cuál es el problema? Ajustar el contenido del sitio para las necesidades específicas del usuario. La solución es añadir herramientas para que estos usuarios que tengan necesidades específicas técnicas pues puedan disfrutar un poco más de su experiencia. Los usos es solo cuando una parte considerable tenga estas necesidades, y también para cuando se necesiten controlar aspectos que afecten a la inmersión del contenido, como el tamaño de fuente o versiones distintas para plataformas móviles que necesiten que se eliminen algunas herramientas, y pues que en las plataformas, por ejemplo, de PC, se necesitan todas las funciones. En este caso, algunas plataformas no están correctamente optimizadas para el uso de dispositivos móviles, así que simplemente los desplazan. Como podemos ver aquí, la plataforma móvil tiene una buena presentación del sitio web en computadora, pero al momento de ejecutarlo en un teléfono, simplemente lo desplaza y reduce. Y así también no le das mucha carga al momento de cargarle en el teléfono. Pero claro, también se necesitaría que se modifiquen algunas herramientas. Divulgación progresiva. ¿Cuál es el problema? Las distracciones posibles que impidan al usuario centrarse en una tarea. La solución es pues quitar todo lo innecesario al momento de hacer una actividad. Claro que puede haber en la pantalla principal, pues sí puede haber anuncios, notificaciones, pero al momento de ya centrarse en una acción en específico, hay que reducir la sensación de abrumación. Un ejemplo en este caso es a la hora de entregar una actividad. Se eliminan otras funciones que no estén relacionadas con el envío de la evidencia. Podemos ver que ya no hay más anuncios por los que mostraba, o más que anuncios era el calendario de entrega, las demás materias. Aquí simplemente es arrastra tu archivo y súbelo. Categorización. ¿Cuál es el problema? El usuario quiere darle sentido al contenido y agruparlo en categorías, tal y como dice el nombre. La solución es permitir que los usuarios seleccionen una categoría jerárquica y posiblemente anidada para que su contenido coincida con la caracterización del sitio en sí. Los usos: solo cuando el contenido de su sitio web se asigne editorialmente a una categoría o una sección principal. ¿Cómo podemos interpretar esto? Tener varias categorías ayuda a separarse entre sí y ayuda a sugerir que el contenido se debe encontrar es necesario y apropiado para un sitio. Por ejemplo, aquí vemos las líneas del tiempo, la sección de vista general, los cursos y el menú, por así decirlo, que también ya nos da lo que son cada una de las materias y algunas otras herramientas que podamos ver. Ahora, el siguiente problema a tratar es la lista de artículos. El usuario necesita orientación para encontrar contenido editorial de interés que la navegación jerárquica por sí sola no haga. ¿Cuál es la solución? La lista de artículos son un gran medio de comunicación en busca de inspiración. Permite al usuario escanear rápidamente una lista de los artículos que le atraen o le interesan. Los usos: cuando se desee guiar al usuario hacia un contenido específico, o
por ejemplo también cuando el contenido del sitio sea de un dispositivo de navegación temporal. No se debe usar cuando el contenido al que se desea guiar al usuario no sea adecuado para presentarse como una historia. En este caso, en un sitio web que ofrece contenido editorial, el avance del artículo es uno de los elementos de diseño más importantes. Aquí lo podemos ver, cada uno está, por así decirlo, seccionado y bien definido uno de otro, pero tampoco sin perderlos. El siguiente problema es la paginación. El usuario necesita ver un conjunto de datos ordenados de una forma comprensible. La solución es dividir un conjunto de datos completo en partes secuenciales más pequeñas y así proporcionar enlaces separados para cada una. Los usos, cuando no es adecuado para mostrar todos los datos de una sola página, y también cuando el conjunto de datos esté ordenado de alguna manera. No hay que utilizarlo cuando no se desee que el usuario se detenga para navegar a la página siguiente. En este caso el ejemplo que podemos ver es reducir la complejidad percibida dividiendo grandes conjuntos de datos en fragmentos más pequeños. Podemos verlo, en este caso, dividirlo en cada página y así tampoco saturar demasiado. El etiquetado. ¿Cuál es el problema aquí? Los elementos deben etiquetarse, categorizarse y organizarse mediante palabras que los describan. Palabras clave, perdón. La solución es permitir que los usuarios escojan sus propias palabras clave adecuadas para categorizar su propio contenido. Hay que usarlo cuando el contenido del sitio web posiblemente esté asignado a varias categorías y no necesariamente se ajuste a una jerarquía. Hay que usarlo también cuando se desea que los usuarios contribuyan con datos a un sitio web y permita que ellos mismos organicen sus datos. Un ejemplo de esto también, o bueno, mejor dicho, el ejemplo de esto es que el etiquetado ayuda a los usuarios a encontrar su propio contenido con mayor facilidad y que sus compañeros descubran contenido de relación con su interés. Ocupé un ejemplo de una página de compra, en este caso es Mercado Libre, pero pues también se puede usar como ejemplo. Estamos diciendo que queremos un juego en estado físico, que sea hasta 8 jugadores, que tenga géneros de aventura, que sea para la Nintendo Switch y que su franquicia principal, por así decirlo, sea Mario. Podemos ver que su principal recomendación fue Luigi's Mansion y cumple con todas las características. Ahora seguimos con el desplazamiento continuo. El principal problema es que el contenido debe presentarse a los usuarios como un subconjunto de un conjunto aparentemente interminable, de una manera que les ayude a consumir contenido sin esfuerzo. La solución es cargar automáticamente el siguiente conjunto o página cuando el usuario llega al final de la página actual. Hay que usarlo cuando haya más datos para mostrar de los que cabría en una página normal y utilizarlo cuando la navegación de una segunda página de datos quite demasiada atención al contenido. En este caso hay que eliminar la necesidad de hacer clic en página siguiente, creando el efecto de que una página se desplaza infinitamente. Podemos verlo en pequeño, por ejemplo en el de ver todas las especificaciones o el de aquí abajo de mostrar más. El archivo. ¿Cuál es el principal problema? Todos los elementos de una colección deben organizarse en orden cronológico. ¿Cuál es la solución? Colocar los elementos de su conjunto de datos de un orden cronológico y proporcione títulos adecuados para que coincidan con la cantidad de elementos. Los usos es cuando tenga más de 10 y 20 elementos para mostrar, cuando tenga sentido ordenarlos y cuando se desee proporcionar una manera fácil de navegar por toda la base de datos de los artículos. Hay que utilizar el patrón de archivo cuando tenga sentido enumerar los elementos en orden cronológico. Podemos ver en este caso que están divididos por meses, de octubre de 2007, septiembre de 2007, y cada uno tiene sus propios, podríamos decirle, subtítulos, básicamente los artículos a los cuales pertenecen a ese mes y a ese año. Ahora, el siguiente problema es favoritos. ¿Cuál es en esencia el problema? Que el usuario necesita seleccionar artículos para su posterior consumo. Hay que permitir a los usuarios que seleccionen una lista personalizada de sus favoritos y hay que usarlo para permitir que los usuarios diferencien entre grandes cantidades de elementos de su contenido. Así, si recurren demasiado a nuestro sitio, pueden encontrar más fácil lo que ya habían marcado previamente. No hay que utilizarlo para seleccionar varias categorías. Hay que utilizar etiquetas o,
categorías en su lugar. Hay que asignar el estado de favorito, que es una forma rápida de distinguir el contenido, prefiriendo del contenido normal. En este caso podemos ver el Pinterest, que tiene la opción de Save, que es el como que favoritos. Este te permite de todas las secciones seleccionar lo que más te agrade a ti. La nube de etiquetas. ¿Cuál es el problema? El usuario quiere navegar por el contenido por popularidad de una manera visualmente atractiva. ¿Cuál es la solución? Una nube de etiquetas. Es una lista de etiquetas donde el tamaño de fuente de cada etiqueta es mayor o menor según su peso. Hay que usarlo cuando los usuarios de un sitio web puedan agregar contenido y etiquetas a ellos mismos, solo cuando el sitio tenga de 10 a 20 etiquetas diferentes, un cada con un peso de recuento posterior. Y es importante no utilizarlo para mostrar las categorías de una estructura jerárquica. Las nubes de etiquetas en este caso ayudan a visualizar los campos semánticos, como algunas categorías tienen mayor importancia que otras. Podemos destacar que a primera vista lo primero que se ve son educación, fotografía, programación, diseño web, software, desarrollo, y ya después bajamos a menos importancia: correo, inglés, cultura. El siguiente problema es la miniatura. Más que nada, el problema es que el usuario necesita obtener una pequeña descripción de varias imágenes sin tener que descargar toda una presentación, por así decirlo, de imágenes de un tamaño completo. Esta miniatura la solución es una miniatura de una versión en miniatura de una imagen más grande. Hay que usarlo cuando se tenga una colección de imágenes que se desea presentar. También cuando se desea permitir que el usuario navegue rápidamente y cuando el usuario se le desee dar una impresión de una imagen, película o página. Por ejemplo, también se puede usar en YouTube. Ocupé en este caso el ejemplo de una miniatura de galería, por así decirlo, que permite ver el trabajo de un fotógrafo. Proporciona al usuario una descripción general de varias imágenes o películas de un espacio de una web. Como repetí, el uso en el que más uno se puede dar cuenta es en YouTube. Uno carga y ve el menú completo de todos los videos, en este caso también seleccionados para su gusto. El siguiente problema se puede definir como tire para actualizar. ¿Qué quiere decir? El problema es que el usuario desea recuperar más datos o actualizar los contenidos ya disponibles en una pantalla. La solución es que a medida que el usuario baje la pantalla con su dedo aparezca una respuesta visual. Puede ser una flechita que está dando vuelta a sí misma, un indicador de actualización en la parte superior que muestra el progreso de la actualización del contenido. Se puede utilizar para actualizar toda la página, por ejemplo la pestaña de un navegador de Chrome, o también usarlo al diseñar pantallas táctiles. Un ejemplo muy conocido sería el de Facebook. En este caso también tenemos Twitter. El de Twitter muestra una flechita en la parte superior izquierda, bajando. Cuando te demuestra que ya va a empezar a actualizar, se voltea cuando ya terminó, por así decir, el comando que tú le vas a mandar de actualizar, y pone un círculo de carga cuando tú lo sueltas para que pueda empezar a actualizar. Si tú sin soltarlo lo regresas, normalmente se cancela la actualización. En Facebook lo único que hace es también lo mismo, bajar una flechita, pero circular, por así decirlo, casi círculo, pero una punta flecha. Al momento de que lo sueltas, empieza a cargar, pero lo mismo, si lo regresas, se cancela. Muchas gracias.